Bienvenidos al primer video de esta serie de teoría de la música. Mi nombre es Carlos Robles Aviña y espero que sea de mucha utilidad para tu desarrollo musical. Comenzamos con el índice y los contenidos que tiene este video, que serían las nociones preliminares, conceptos como qué es la música, qué es el sonido, cómo se transmite el sonido, qué son las vibraciones, cuáles son las cualidades del sonido, los sonidos armónicos, qué es el ruido y cuáles son los elementos de la música. Comenzamos con la pregunta ¿qué es la música? Y bueno, ya sabemos que es la ciencia que combina los sonidos y los silencios en el tiempo. Sin embargo, la música, como la mayoría de las manifestaciones artísticas, es un producto cultural con finalidades múltiples. Suscita a tener experiencias estéticas en el oyente, expresa sentimientos y emociones, circunstancias, ideas y pensamientos, e incluso cumple una importante función terapéutica a través de la musicoterapia. La música tiene una importancia vital en cuanto al desarrollo cognitivo del ser humano, ya que colabora con el pensamiento lógico-matemático, el lenguaje, la psicomotricidad, las relaciones interpersonales y con la sociedad. Además, potencia la inteligencia emocional, entre muchas otras cosas más. Podemos decir que la música debería estar presente en la educación dentro de los planes de enseñanza obligatoria. Dentro de la música como manifestación cultural encontramos desde la música regional autóctona hasta la música formal dentro de los teatros, conciertos. Asimismo, otras manifestaciones artísticas de alto nivel de expresividad como es el rock, el jazz, el blues y tantos estilos que existen en el mundo. Ya que la música es el arte y la ciencia de la combinación de los sonidos y silencios en el tiempo, definiremos qué es el sonido. El sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro y estas vibraciones producidas deben ser regulares. En el ejemplo de la figura podemos ver cómo es una onda sinusoidal de un tono puro. Podemos ver que tiene crestas y valles de forma regular. Algunos ejemplos de cuerpos sonoros son los instrumentos musicales. Pueden ser guitarras, violines, saxofones, etc. Todos ellos producen frecuencias regulares, es decir, sonido. El sonido se transmite a través de tres medios: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el vacío no existe sonido, ya que no hay un medio de transmisión. En la figura 1 podemos ver cómo las ondas sonoras se reflectan. En la figura 2 tenemos los tres pasos de la producción del sonido. Primero, el objeto vibra. Después se transmite en formas de ondas a través del aire. Por último, en el paso número 3, las ondas llegan al oído. En la figura número 3 podemos ver la velocidad a la que se desplaza el sonido. Vemos que a través del aire se desplaza a 340 metros por segundo, en el agua a 1493 metros por segundo, en el hierro, por ejemplo, a 5130 metros por segundo, y vemos que en el vacío no hay desplazamiento. ¿Qué son las vibraciones? Las vibraciones son los movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas de un cuerpo sonoro, por efecto de percusión o frotamiento principalmente. Las vibraciones son sencillas o dobles. Las vibraciones sencillas constan únicamente del movimiento de avance o retroceso. Las dobles constan de los dos movimientos, avance y retroceso. Cuando ejecutamos la cuerda de una guitarra, tenemos movimientos de vaivén, es decir, vibraciones dobles, de ida y vuelta. En la figura número 2 tenemos los momentos de la vibración de una cuerda. Por un momento tenemos los extremos fijos, se ejecuta y hay una reflexión, después una perturbación. Si observamos cuando tocamos la cuerda de una guitarra, podemos ver los movimientos de ida y vuelta de esa cuerda. Esta cuerda transmite el sonido a la tapa frontal de la guitarra y la hace vibrar en la misma frecuencia con que esté afinada la guitarra, es decir, vibra por simpatía.
En el ejemplo del cuadro vemos las cualidades que son altura, duración, intensidad y timbre. En el caso de la altura vemos que en el grave la frecuencia es menor, es decir, menos ciclos por segundo, y en el agudo tenemos mayor frecuencia, es decir, más ciclos por segundo. En el caso de la duración vemos que el largo tiene mayor persistencia de la onda, mientras que el corto menor persistencia. En la intensidad, el sonido más fuerte tiene una amplitud de onda mayor y el sonido más suave tiene una amplitud de onda menor. En el caso del timbre, en las voces e instrumentos podemos ver que la forma va variando. En la ilustración vemos que se compone de varias curvas armónicas o sonidos armónicos. ¿Qué son los armónicos o sonidos armónicos? Los armónicos son los sonidos que acompañan al sonido más grave, llamado fundamental o generador, de la serie que se percibe de cualquier sonido producido por un cuerpo sonoro. El orden interválico en que van apareciendo los armónicos de cualquier sonido es el siguiente. Vemos en el ejemplo que hay una nota fundamental. A partir de ahí se van generando los sonidos armónicos hasta llegar al número 16. En el ejemplo tenemos que está escrito en clave de fa y sol, una escritura propia para el piano. Más adelante veremos con mucho detenimiento cómo se leen este tipo de partituras. El ruido es el producto de las vibraciones irregulares emitidas por un cuerpo no sonoro. El ruido básicamente es una sensación auditiva inarticulada, generalmente muy desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído. Puede tener efectos negativos en la salud. Por ejemplo, enfermedades fisiológicas se pueden producir en el trabajo o ambientes sonoros en torno a los 100 decibeles. Algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de la audición, enfermedades psíquicas producidas por exceso de ruido. Se pueden citar el estrés, alteraciones de sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento e incluso agresividad. Enfermedades sociológicas, alteraciones en la comunicación, el rendimiento, etc. Enfermedades patológicas como alteraciones en el metabolismo. Enfermedades radiásticas, alteraciones en los músculos. El estudio del ruido, la vibración y la severidad en un sistema se denomina NVH. Estos estudios van orientados a medir y modificar los parámetros que le dan nombre y que se dan en vehículos a motor de forma más detallada, coches, camiones. Por el contrario, los ruidos son también sonidos simples o complejos pero disarmónicos y de muy alta intensidad, generando intolerancia o dolor al oído y una sensación al displacer del individuo. Debemos de evitar a toda costa estar expuestos al ruido. Llegamos a la parte final de la lección 1, los elementos de la música. ¿Cuáles son los principales elementos de la música? Bueno, los principales elementos de la música son melodía, armonía y ritmo. La melodía es la sucesión de sonidos de diferente altura que, animados por el ritmo, expresan una idea musical completa. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puedo reconocer? Bueno, básicamente una melodía es la parte más importante de una pieza musical. En el caso de una canción de cualquier género, que podría ser rock, podría ser una balada, etc., la melodía sería la parte que va cantada, y si tiene algún solo de un instrumento, como un solo de guitarra, por ejemplo, entonces también ahí tendríamos una melodía. El número 2, que es la armonía, es la parte de la música que estudia la formación y combinación de los acordes. Y básicamente podemos definir a la armonía como todo el acompañamiento de una pieza musical. Volviendo al ejemplo de la canción, podríamos decir que mientras la melodía es la parte cantada o la del solo del instrumento, la armonía vendría a ser todo lo demás. O sea, el acompañamiento de los instrumentos. En el caso de un grupo musical va a ser el bajo, la batería, la guitarra número 2, puede haber teclados, cualquier otro tipo de instrumento musical que sea de acompañamiento. El tercer elemento de la música es el ritmo. El ritmo es el orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo. El ritmo tiene una determinación. Se determina por medio de los acentos. Más adelante veremos la aplicación de los acentos ya en la lectura musical y podremos determinar el ritmo. ¿Qué sería el ritmo en el ejemplo anterior de la canción?
Bueno, básicamente, cómo está determinada la pieza musical. Es decir, las figuras que está tocando la batería, las figuras que está tocando la guitarra, ya que, por ejemplo, un rasgueo en una pieza balada no es igual que un rasgueo en una pieza de rock, que un rasgueo en una pieza de jazz, etc. El ritmo muchas veces también define un estilo de música. En el cuadro del ejemplo podemos ver la representación del ritmo, de la melodía y de la armonía. El ritmo es la combinación entonces de figuras y silencios, mientras que la melodía es la combinación de notas con una intención expresiva y, como dijimos, es la sucesión de sonidos y silencios en el tiempo. La armonía sería el conjunto de reglas para formar los acordes que serían la base del acompañamiento. La forma es la estructura o partes de una composición que más adelante veremos, mientras que la textura es la forma en la que están organizadas las voces. Más adelante también analizaremos los tipos de textura musical. A continuación escucharemos algunos ejemplos de melodía, de armonía y de ritmo. Con eso terminamos la lección número 1. Excelente, has llegado hasta el final. Muchas gracias. Soy el profesor Carlos Guillermo Robles Aviña. Te espero en la próxima lección. Hasta pronto.